Ahora sí, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo especial de verano, que se nos está terminando el verano, aunque el calor no se termina, parece, y no sabemos la lluvia. Yo estoy contenta porque hoy no llueve. Y traigo a colación el Hablemos del Clima, porque con Adriana creemos que es muy importante hablar del clima, que no es un tema frívolo, como bien decía al comienzo con el corte de pelo. Vamos a hablar del clima y vamos a hablar del tema que nos trae el día de hoy, que es continuar con la temática de la semana anterior, que es ambientalismo, educación ambiental, ¿no? Un poco lo que veníamos charlando en el encuentro anterior. ¿Estuvieron en el encuentro anterior? ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? Levántenme las manos. Perfecto, muy bien. Yo veo muchas caras conocidas. Y quienes no estuvieron, no se preocupen, que ahora vamos a hacer un pequeño repasito de qué estuvimos charlando. La semana anterior igual hicimos una introducción a la temática y hoy nos vamos a meter un poquito más en profundidad para darle un pequeño cierre a este tema, entre paréntesis, porque es un tema que yo creo que nos va a seguir acompañando, como todos los temas que tratamos durante este verano, porque como le pusimos al título, son temas de agenda, ¿no? Temáticas, ya me olvidé la bajada que habíamos hecho con Adri, tan ambiciosa, pero era algo así como... desafíos, ¿no? Desafíos y herramientas. Y recursos, Y exacto, recursos, ¿no? para poder afrontar este 2021 que recién arranca, así que agárrense porque esto recién empieza. Entonces, antes de comenzar, o bueno, como parte del comienzo, quería preguntarles a quienes estuvieron la semana anterior si averiguaron algo sobre la temática que estuvimos charlando. ¿Se acuerdan que nosotras les tiramos así la punta de que podían ver el tema del extractivismo, de qué hablamos? Muy bien, ahora te doy la palabra, Yoyana, de qué hablamos cuando hablamos de extractivismo, de dónde viene esta palabra. Y también Adri nos había dejado una frase muy polémica para mí Sí. que estaba en su manual ¿de qué era, Adri? ¿En tu manual del alumno bonaerense. Bien, o sea que no era tuya porque vos eras alumna. No, era yo lo tomé prestado. Toda la primaria estuve con un libro prestado que se llamaba Manual del Alumno Bonaerense, porque yo mi escuela primaria y parte de la secundaria la hice en provincia de Buenos Aires. Entonces yo aplicaba para ese manual. Y yo les contaba que el gran título con el que arrancaba el manual del... No me acuerdo si eran, me parece que eran tercer grado, decía así, esta frase: el hombre domina a la naturaleza. Hombre con mayúscula, y si mal no recuerdo, creo que naturaleza estaba con minúscula. Y un poco era pensar, ¿no? ¿Qué nombra esa frase? Y hoy, ¿no? Pleno 2021, en este contexto en el que estamos acá, de protagonistas, ¿cómo nos resonaba eso? ¿Y qué tenía que ver un poco con lo que veníamos trabajando el encuentro anterior? Entonces, extractivismo por un lado y pensar esta frase, ¿no? Era un poco, esa era la idea. Yoyana, ¿buscaste algo? ¿No? Yo busqué extractivismo y dice que es la explotación de recursos naturales que se exportan. Bien. Bien, voy a tomar nota, aunque yo sé que Adri lo hace, pero porque la palabra explotación me parece... Una palabra interesante, explotación, es una linda palabra. No porque me guste especialmente lo que implica, pero es linda para problematizarla, ¿no? Bien. De acuerdo a cómo nombramos. Explotación. Bien, por eso muy bueno. En el manual está primero el hombre, que es el que explota, y abajo está la naturaleza, que es la explotada. Así, supuestamente así era planteado ese orden, ¿no? Claro, bien. Está minúscula naturaleza. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, Yoyana, lo que vos habías encontrado sobre extractivismo, lo retomo por las dudas que no lo hayan escuchado, era explotación de recursos naturales. Para la exportación. Para la exportación. ¿Sí? Bien. Bien, me parece interesante acá, solamente algo chiquitito para después meternos, como en la definición de extractivismo ya está como el factor económico, claro. ¿no? Si podemos leer la frase un poquito, aunque no lo dice, pero lo dice específicamente, dice explotación de recursos naturales, o sea, tenemos al supuesto hombre, a la supuesta naturaleza y a la economía.
para la exportación. Entendemos que ahí hay algún tipo de intercambio económico, ¿verdad? Así es. Claro, habla de los minerales, viste, de todos los recursos que pueden exportar. Sí, aparece una finalidad que también marca algo, para exportar. O sea, si yo digo explotación, ¿no? Y digo exportar, aparece ese prefijo EX, que es quitar, sacar. Y no es un juego de palabras solamente, y es un juego de palabras también, ¿no? Entonces, una vez más, cómo nombramos, cómo decimos, implica una mirada, implica un paradigma, implica un posicionamiento. Quitar para mandar a otro lado, no importa, ahora no nos vamos a meter qué, no tanto con qué ni a dónde, pero es quitar, sacar, expropiar, podríamos también decir, jugando un poquito más con verbos que empiezan con EX, ¿no? Explotar, expropiar, extraer, sacar, quitar. Bien. Buenísimo. Fíjense como en una frase dijimos 3, 4, 5 palabras con ex. Sí. Todas tenían que ver con ese mismo prefijo que traía Adri, de quitar, Y se me están sacar. ocurriendo otras incluso más intensas aún, pero no las vamos a decir ahora, ¿no? Bien. Sí, que ¿Alguien? empiezan con ex también. Extraer. Sí. Sí, pensé en exterminar, yo pensé en exterminio, exterminio, que es quitar también, ¿no? Bien. Iba a preguntar si alguien más quería traer algo sobre este tema, si buscaron algo o si querían comentar algo sobre esta frase de el hombre domina la naturaleza a la luz de lo que venimos charlando, si leyeron algo más, si vieron algo más. Este es el momento de traer. De hablar. Busqué también, pero coincido con lo que dijo Joan. Bien. Ex marido, dice Eva, sacárselo para dárselo a otra, jaja, buenísimo. Bien. O quizás es sacarlo para que se quede por ahí, quién sabe. Claro. Bueno, bien. Estaríamos cosificando un poco la figura del marido, ¿no? Un poquito, pero no importa, queda acá, un chiste. Muy bueno, Eva, ahí, muy bien ese chat ahí que arde, ¿eh? Muy bien. ¿Alguien más? Algo que surja también ahora en relación a esto, sino, a ver, cuando pregunta Yami si trajeron algo, es un poco para ya introducirnos y apreciar lo que hicieron, pero quien no lo hizo puede hablar igual ahora. Sí, Susi. Susi Uberman, activate el mic. Sí, Susi Uberman, pero tenés que activarte el micrófono para que te escuchemos. Desmuteate, ahí va. Ahora. Ahora sí. Está. Sí, hola, buenas tardes. Yo saludo. Busqué, pero no había escuchado lo de la frase la vez pasada. Nadie me escucha, ningún lado me escucha. Bueno, pero sí busqué dentro de los términos de tecnocentristas, ecocentristas, humanistas. Entonces, busqué al respecto, no sé, tomé una parte sobre humanista. El movimiento humanista es una corriente de pensamiento también conocido por la ideología en la que se basa, denominada de nuevo humanismo o humanismo universalista, y en algunos países con movimiento siloísta, por el seudónimo de su fundador y principal exponente, el filósofo y escritor argentino Mario Rodríguez Cobos, más conocido como Silo. El movimiento humanista tuvo su primera actividad pública el 4 de mayo de 1969, con una excepción de Silo, conocida como la arenga de la curación del sufrimiento, dada en un paraje de la cordillera de los Andes
llamada Punta de Vacas, cerca de la frontera entre Argentina y Chile. Muy Con bien. presencia en numerosos países, el movimiento humanista nació como una organización internacional ocupada en el cambio personal en función de la transformación social simultáneos en América, Europa, África y Asia. El movimiento humanista tiene como principal objetivo inmunizar la tierra, nombre del primer libro de Silo. Bien, muy bien. Perdón, Susi, es interesante acá porque lo que nos hiciste ver, que lo habíamos planteado el encuentro anterior, era el contexto de época. ¿En qué contexto el ecologismo, quizás más llamado en la década del 60, y hoy tal vez preferimos decirle ambientalismo, nombre más, nombre menos, más o menos refiere a lo mismo? Ahora, está muy bien ahí desde la idea del humanismo en general. Ahora, sí tenemos que diferenciar que cuando nos referimos la clase anterior a humanista, el enfoque humanista dentro del ambientalismo, que ahí sería diferente. Acá lo que plantea Susi es el enfoque humanista, no necesariamente como una corriente dentro del ambientalismo, ¿sí? Pero, por supuesto, va de la mano con todo lo que se iba gestando por aquellos años que hemos mencionado la vez pasada, movimientos que propugnaban una transformación. Después, bueno, con sus diferencias, con sus objetivos específicos. Lógico. Bien, muy bien, muy bien. Eran esas tres, que ahí nos adelantó Susi lo que vamos a decir enseguidita, que está muy bueno, pero no sé si Yami le damos la palabra a alguien más, y en todo caso repasamos esto que dijo Susi de los tres enfoques, y después nos vamos a parar en uno específicamente, ¿sí? Dale, estaba pensando lo mismo, que Susi ahí nos abrió el camino para lo que vamos a charlar ahora en breve. Pero primero consultarle si alguien más tiene algo para sumar, algo para decir, algo que haya buscado o que quiera comentar ahora sobre esta temática antes de que nos metamos un poquito más de lleno en lo que sigue ahora. Díganme, ¿alguien? ¿Seguimos? Bien, continuamos entonces. Como bien decía Adri, que acá trajo Susi, la semana anterior habíamos abierto un poco el tema del ambientalismo, tomando, como nos gusta a nosotras con Adri siempre, con todos los temas que tratamos, pensando un poco de dónde viene, ¿no? Y pensando también que no es un tema nuevo, ni de moda, o que nos está preocupando ahora, sino que es un tema que preocupa hace muchos años, que tiene ya un recorrido, que tiene personas que trabajaron en esto o que pensaron en esto. Entonces, en esta misma línea, trajimos la semana anterior que había tres corrientes de enfoques ambientales, ¿no? O por lo menos nosotros trajimos tres corrientes, grandes corrientes sobre enfoques ambientales, que eran la tecnocentrista, la ecocentrista y la humanista. ¿Sí? Que acá un poco Susi nos retomó un poco de eso que veníamos charlando. Así que si querés, Adri, te paso. Sí, que por supuesto, como dice Yami, son tres grandes corrientes, enfoques, que por supuesto no se dan así taxativamente, separadamente, sino que es para analizarlos, pero sí hay teóricos que coinciden que hay como tres grandes miradas sobre el ambientalismo, o desde, ¿no? Una es la tecnocentrista, que lo que promueve es la mejora tecnológica para poder disminuir el impacto sobre el medio ambiente. Entonces, ¿qué querría decir esto así muy cortito? Seguir produciendo del mismo modo, con las mismas, digamos, estrategias que no se alejan de la explotación, que no se alejan del extractivismo, pero sería un extractivismo mejorado. Y efectivamente hay resultados positivos, ¿sí? Pero no hay un cambio de paradigma. Sería, bueno, seguimos con la misma forma,
de vincularnos con el planeta, con el medio ambiente, con otros seres, con otras personas, con las mismas estrategias, pero mejorando la forma de hacerlo, a través de la tecnología. Después hay otra, dijimos, la ecocentrista. Esta mirada tiende más a concientizar a la persona, apunta más a la toma de conciencia en forma individual, que tiene que ver más con las campañas que solemos ver, y acá un pie de página yo podría agregar escasamente, pero que la hay, que tiene más que ver con temáticas como el tratamiento de los residuos en el hogar, cómo generar menos residuos, y que tiene que ver con la ciudadanía responsable, que también a lo largo de los años ha evolucionado, ha logrado resultados, no podemos decir que no, pero que sigue, digamos, como un paliativo de una forma original que se mantiene. Tampoco estaría poniendo en deconstrucción el concepto de extractivismo, sino que simplemente dice, bueno, pongamos un parche, concienticemos a la población, pero de alguna manera seguimos con la misma estructura de producción y consumo. Y hay una tercera, como bien decía Yami recién, que es la humanista. Y la humanista plantea una mirada, podemos decir, superadora, donde sin excluir las dos anteriores, propone una mirada social sobre la temática, porque algo que encontramos mucho con Yami cuando empezamos a interesarnos en esta temática y a pensar, bueno, elegir qué tomábamos, qué no, en general, y en lo que nos pasa a nosotros mismos como personas, vimos que en general cuando hablamos de ambientalismo, tendemos a o caer en un extremo donde se propone una vuelta al pasado, ¿no? Donde las personas, el ser humano sería la peor especie, y que prácticamente somos los que cometemos todos los horrores, y que hay que volver hacia atrás, ¿no? Y que hay movimientos que promueven esto, y por otro lado, la corriente humanista lo que trata de plantear es que si seguimos manejándonos con los mismos paradigmas, lo que se van a lograr son algunos atenuantes, en algunos casos, en el mejor de los casos, y en muchos otros situaciones mucho más impactantes, que es lo que está ocurriendo hoy. Entonces, lo que vamos a evitar, porque corremos el riesgo de hacerlo, estamos navegando, ¿no?, en terrenos pantanosos, vamos a tratar de evitar sacar conclusiones rápidas, porque la complejidad del tema no nos estaría pidiendo eso, y no podemos decir que estamos peor o mejor, sino que ciertos aspectos han mejorado y que en otros claramente hemos empeorado, ¿no?, como para movernos en esa comodidad, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo con el tema del ambientalismo en caer en posiciones extremas y a veces un tanto alejadas de lo cotidiano, ¿no? Es llamativo que no sea un tema, si bien es un tema de agenda, aún queda relegado a ciertos sectores sociales, y ahí nos vamos a ir metiendo más adelante con eso. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O vamos muy rápido? Por preguntar eso mismo. Sí, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Bien, ¿querés seguir vos, Ani, un poquito con lo que... Como quieras, Sí, ¿eh? sí, dale. Muchas veces nos gusta con Yami también contextualizar el tema que elegimos. A veces lo planificamos claramente y lo hacemos ex profeso, y a veces esas coincidencias que se dan en la vida nos marcan también la agenda y nos parece que es interesante tomarlo y traerlo. Hoy es 18 de febrero y se conmemora el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Asperger. Y ustedes dirán, ¿y qué tendrá que ver? Bien, creemos que tiene mucho...
Sí. Perdón, Sí, Adri, por sí, dale, interrumpirte. dale. Si querés que antes hablemos muy chiquitito, porque no es el tema del día de hoy, pero a ver si todos y todas sabemos qué es el síndrome de Asperger. Ahí vamos. Para Dale. no dar por sentado algo que quizás no sabemos. Perfecto. Voy chiquitito igual para no irnos por ahí. El síndrome de Asperger es un síndrome, como su nombre lo dice, que estaba considerado dentro de lo que es la condición del espectro autista, porque tiene algunos parámetros en común, pero lo que tiene, digamos, o sea, uno en su cabeza se hace una idea de cómo son las personas que tienen diagnóstico de autismo, ¿no? Intentamos no decirles autistas porque no se define a la persona con esa palabra. Se hace una idea, quizás si no tiene tanta cercanía, que no tiene por qué tenerlo, que conozca a alguien con esta condición o que tenga a alguien cercano, se hace la idea de lo que ve en la televisión o lo que nos muestran las películas, ¿no? Que es como, bueno, cuestiones muy estereotipadas, ¿no? Como que es de una forma y nada más, ¿no? Como una persona aislada en su mundo, en general nos muestran niñas y niños, pero no personas adultas o jóvenes, ¿no? En general tenemos esa idea de que hay niñas y niños con esta condición, pero se habla del espectro autista porque hay tantas formas como personas en el mundo, ¿no? No hay dos personas que tengan esta condición que tengan las mismas características, sino que son todas las personas diferentes como lo somos todos y cada una de nosotras y nosotros. Entonces, dentro de esta condición hay como diferentes, hay como algunos que se separan, digamos, y se nombran de otra manera, como es el síndrome de Asperger. Que su característica es que son personas que no tienen lo que se llama teoría de la mente. ¿Qué quiere decir esto? La posibilidad de poder ponerse en los zapatos de otro, la posibilidad de empatizar, de poder pensar las emociones, es decir, ay, a Adri la veo con cara triste, o sea, de poder decodificar la expresión facial y decir, está triste, ¿no? Entonces hay algo que se dice que es que no tienen habilidades, no tienen, por supuesto, esto entre paréntesis, no estoy profundizando, esto hay diferentes grados, no quiere decir que no tienen, pero para entendernos, que tienen dificultades en las habilidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? En la relación interpersonal, porque cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, tenemos que decodificar qué le sucede a esa persona, cómo la veo, cómo se siente, qué le estará pasando. Entonces, cuando tengo dificultades en las habilidades sociales, también soy muy directa, ¿no? No tengo la posibilidad de mentir, quizás, o de entender el doble sentido, o de entender las ironías, o de poder hacerlas, porque me cuesta más decodificar esas señales sociales, ¿sí? Principalmente, por supuesto, les vuelvo a repetir que esto es muy resumido, pero lo que caracteriza a las personas que tienen este síndrome, que están bajo esta condición, es esta posibilidad de decodificar, o sea, de poder tener esta habilidad, de poder decodificar las señales sociales, ¿sí? O sea, de tener conocimiento de lo que son las habilidades sociales. Y ahora sí, Adri. Sí, y ahí aparece algo muy interesante, que hay una forma distinta de decodificar, como bien dice Yami, esos códigos sociales, lo que hace quizás que en algunos casos estas personas utilicen otros códigos. Y recién mientras la escuchaba, Yami pensaba, bueno, dificultades para las interrelaciones sociales, parecería, visto y considerando cómo está el mundo, parecería que no es algo que tenemos resueltas las personas que no estamos dentro de ese espectro, parecería que esa es una condición humana. Entonces, acá aparece un planteo también que va de la mano, que es pensar que hasta hace muy poco en nuestra sociedad, cuando digo nuestra sociedad hablo de la cultura occidental, porque no puedo hablar de otras, es la que más o menos un poquito conozco y me muevo, aclaro esto, pero parecería que hasta hace muy poco tiempo, no solamente las personas dentro del espectro Asperger, sino, acá focalizamos en esto porque es el día hoy, solamente podían ser vistas en el imaginario social como personas que necesitan la ayuda de los demás, ¿no? Y hoy, desde hace un tiempito ya,
Vamos a hablar de una persona que se ha hecho mediática, se ha hecho destacada, se ha hecho conocida, pero hay muchas personas que trabajan, que son profesionales, que tienen una vida, ni mejor ni peor, tienen una existencia y que se encuentran dentro del espectro Asperger. Y una de ellas es Greta Thunberg, que se popularizó fundamentalmente en el año 2018 por ser la activista social más joven en la historia del mundo, con tan solo 16 años, a través del uso de las redes sociales, plantea el tema del calentamiento global y plantea la idea de por qué las personas adultas, por qué quienes, digamos, están de alguna manera con mayor grado de responsabilidad no están viendo esto. Promueve Greta un movimiento juvenil, después vamos a entrar un poco más en detalles, que nació con el nombre de Fridays for Future, Viernes para el Futuro, donde cientos y cientos de miles de jóvenes, todos los viernes en forma virtual, en su momento presencial también, se reunían a partir de lo que comenzó como una huelga escolar. Greta plantea una huelga escolar como integrante de una sociedad altamente tecnológica, de una sociedad con muchos recursos como es la sueca. Ella plantea en una de sus ponencias, en una de sus charlas, hoy compartimos una charla TED, después igual quien no la haya podido ver en la página de Facebook la vamos a compartir. Ella plantea qué pasa que muchas veces terminan recayendo en distintos pueblos, como en América, como en Asia, como en África, la responsabilidad de cómo nos está yendo cuando un país como Suecia no puede detener el calentamiento global. Esto lo plantea frente a organizaciones internacionales. Entonces, más allá de que podemos buscar la letra chica, y a nosotras nos gusta, de ver qué uso y abuso puede haber de esta representatividad, quiénes pueden estar detrás o no, lo que nos gustó a Yami tocar hoy, y a partir de Greta Thunberg, es quiénes son hoy las personas, o algunas personas, que convocan a otras embanderadas bajo algo que también es un gran paraguas, que es el activismo social. Y ahí se une con esta pata humanista del ambientalismo, un ambientalismo que propone un cambio y que interpela a las personas. No es un ambientalismo tranquilito, sino que es un ambientalismo que incomoda. Es interesante escucharla, es interesante verla. Y también es interesante esto que trae Adri de que incomoda, porque nos interpela, ¿no? Nos hace pensar en nosotras y nosotros, en qué estamos haciendo, qué no hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, ¿no? Como poder pensarnos dentro de un sistema, ¿no? Y dentro de toda una situación global que va más allá de que haya una publicidad sobre separar los residuos. Que como siempre decimos, está perfecto, yo lo hago, pero va más allá de esto, ¿no? De poder pensarnos, ¿no? Cuando hablamos de extractivismo también, o sea, es como pensar globalmente qué está pasando, poder pensar qué políticas públicas se toman también en base a esto, ¿no? Más allá de las decisiones personales, ¿no? Como es como mucho más general y mucho más global. ¿Qué tanto sabemos sobre este tema? Porque acá me hago cargo yo de mi parte, la verdad es que yo creo que yo no sé tanto sobre el tema como debería, siendo que tienen que ver con el planeta en el que vivo, básicamente. Y que si no sé yo de qué es lo que está pasando, ¿quién se va a preocupar? ¿No? Como que tienen que ver con el lugar en el que vivo, con el planeta en el que estoy pisando, y la verdad es que no tengo mucha idea, excepto cuando surge algo que es mediático. Entonces ahí nos enteramos, y nos enteramos una parte, por supuesto, porque bueno, cuando llega a los medios sabemos que llega alguna parte.
Y otra cosa también que veníamos charlando con Adri sobre esto del activismo social, y que un poco lo conversamos también cuando hablamos del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que hablamos en el podcast y que lo tocamos un poquito acá en un taller, es quiénes, qué personas están detrás de ese activismo, ¿no? ¿A quiénes vemos? ¿Por qué es un tema que interpela tanto a los jóvenes y a las jóvenes, ¿no? Sabemos que acá en Argentina hay una organización que se llama Jóvenes por el Clima, que en realidad no sé si es de Argentina, pero en Argentina hay un grupo. Bueno, tenemos a Greta como un exponente también de la juventud en esto, hay mucho como movimiento. ¿Y por qué no vemos tanto personas de mediana edad a personas mayores? ¿Por qué no son tan visibles o por qué no están? O quienes están no son tantas, ¿no? Lo tiro como una pregunta, no hay nada resuelto detrás de esto. Pero también para pensarnos, ¿no? En el activismo, para pensarnos en estas cuestiones más sociales, a quienes vemos, a quienes escuchamos, quienes están en ese lugar, que no necesariamente es político partidario. Como saben, para nosotras la política no es una mala palabra, al contrario, todo esto es político, pero no político partidario, o sea, no necesariamente es gente que milita en un partido político, ¿no? Sí, trataríamos, claro, de cuando decimos político con Yami, no porque lo digamos nosotras nada más, pero digo, en este recorte, estamos hablando en la definición tal vez más, si se quiere, no quiero usar la palabra pura porque no me gusta, pero la más original, gracias, porque la otra no me gustaba nada, original, que tiene que ver con la posibilidad de cambiar, de transformar la realidad. Esa sería desde el lugar cuando nombramos lo político. Entonces, fíjense que un ambientalismo, si no es político, es marketing. Si yo agarro ahora una taza y le pongo una cinta de este color, ¿no? Le pongo una cinta de este color, eso no me convierte en ecologista, no me convierte automáticamente en una persona preocupada. Simplemente estoy, digamos, marketineando. Cuando hablábamos de género, habíamos hablado muchas veces del pink washing, ¿no? Este lavado rosa, donde, bueno, ¿qué pasa? Que marcas toman, ¿no? Como si fuera una moda, el ambientalismo, los feminismos y las distintas luchas que hay para transformar realidades, simplemente como algo que queda bien, lo políticamente correcto. Entonces, ahí sí cambia. Si yo a la palabra política le pongo correcto, automáticamente estoy destruyendo toda posibilidad de cambio de esas realidades, porque los cambios de las realidades rara vez están, digamos, enfilados en la corrección. Necesariamente el ambientalismo tiene que provocar discusiones, incomodidades, problemas y luchas, porque si no terminamos hablando y no decimos que está mal, pero de las mismas cosas de siempre, y era lo que un poco planteábamos la vez pasada. ¿Qué pasa? Que desde los años 50 se están planteando problemáticas ambientales y sin embargo los números no nos estarían diciendo que nos está yendo muy bien, sino en ciertas cosas específicas sería al revés. Entonces es interesante pensar, ¿no?, que el extractivismo no es, si bien la definición concreta es extraer, ¿no?, elementos para luego exportar, como bien decía la definición al comienzo que nos brindaba Yoyana, el extractivismo también es una forma de ver el mundo, es una forma de cómo nos vinculamos con otros seres y en qué lugar estamos, ¿no? Entonces, claro que es incómodo, porque cambiarse de lugar y moverse es siempre incómodo, sobre todo si como hombre, ¿no?, como hombre, teníamos un lugar de privilegios y como ser humano tenemos un lugar de privilegios sobre las otras expresiones de vida, sin duda va a ser un lugar que nos va a costar querer ver, porque nos va a obligar de alguna manera a tener que movernos. Y los movimientos tienen, si bien nos aportan muchos beneficios, hay momentos que estamos así, ¿no? Porque cuando uno se está moviendo no sabe bien dónde está. Y
Y eso a veces no es cómodo. Entonces, es un tema muy incómodo el ambientalismo, ¿no? El extractivismo también tiene que ver con pensar, y nace, ¿no?, ya en la época industrial, en los grandes centros de urbanización, cuando se plantea ya un gran antagonismo. Zonas rurales, por un lado, listas para ser explotadas, para que esa producción, esa explotación, fuese manufacturada en los grandes centros urbanos. De ahí sale el extractivismo. Ahora, el extractivismo también puede ser la explotación de una etnia determinada, la explotación de un grupo minoritario determinado, el exterminio de un pueblo determinado. Eso también es ambientalismo. El ambientalismo no se puede pensar sin las luchas desde los feminismos, sin las luchas étnicas. Entonces, no es que todo es lo mismo, porque por supuesto hay temas muy específicos y hay disciplinas que se ocupan desde la economía, la sociología, hay muchísimas formas, pero la mirada general que hoy teníamos ganas de plantear con Yami era un poco esta, ¿no? No podemos pensar el ambientalismo solamente con salvar a una ballena que está lejos. Después vemos que tal vez no está tan lejos, pero ¿qué nos pasa con el día a día y el ambientalismo, ¿no? Entonces, no tener una mirada por lo menos ingenua, ¿no?, sobre este tema. Nos parecía importante pensarlo por eso con el juego este de las palabras. Explotar, ¿no?, no es lo mismo que tomar algo que necesito, ¿no? Uh-huh. Y estaba pensando, y ahora si quieren abrimos también para tener un ratito para conversar con ustedes. Por favor. Que esto toca un poco todos los temas, bueno, la semana que viene nos tocará hacer el cierre, pero me adelanto un poquito, que es qué difícil que es correrse del lugar de poder, ¿no? Cuando uno está en la posición de poder, y me refiero a este lugar de el hombre domina la naturaleza, ¿no? Y como esta idea que fuimos aprendiendo a lo largo de los años, qué difícil es ver que estoy en una posición de poder y qué hago con eso y cómo me corro. Es incómodo correrse de los lugares de poder. Obviamente acá, entre comillas, el tema del poder, entendiendo esto que fuimos aprendiendo, ¿no? Y esto atraviesa, y se los dejo picando para conversarlo la semana que viene o para que les quede, para mí, atraviesa todas las temáticas que fuimos tocando durante el verano, ¿no? Las posiciones de poder y qué difícil resulta ver cuando una está en una posición de poder y cómo correrse de ahí, o cómo hacerse preguntas siquiera, ni siquiera es correrse, es hacerse una pregunta sobre esto. Es un poco el juego que nos gusta abrir con Adri, que nos hagamos preguntas. Nosotras no tenemos las respuestas, como siempre les decimos, pero sí un poco poder conversarlo con ustedes también. ¿Te parece, Adri, que abramos un poquito? Sí, sí, sí. Bien, ¿alguien que quiera traer algo, decir algo sobre este tema? Susi Uberman, activate el micrófono, así te escuchamos. Ahí está. Yo me adelanté a los hechos, busqué justamente el término tecnocentristas y acá tengo donde me habla del ambientalismo, que me pareció interesante. Es una nueva forma de pensamiento que supone un cambio profundo en la visión de los seres humanos respecto del universo. Al insertarse en el corazón de la concepción y representación de ambiente y crisis ambiental, nos permite preguntarnos una vez más quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, por qué somos así, hacia dónde vamos, cómo tenemos que relacionarnos con la naturaleza. ¿Qué es lo que debemos hacer? Al hacer suyas dichas preguntas fundamentales, el ambientalismo intenta darle respuesta a partir de lo que hemos percibido y valorado como una serie de alteraciones producidas por los Homo sapiens, medio natural al medio construido, y a la salud y a la salvo bienestar,
bienestar y calidad de vida de los propios seres humanos, como Muy bien. consecuencia de ciertos acontecimientos ocurridos a partir de nuestra relación de reciprocidad. Bueno, Muy es bien. un poquito largo, Está bien, pero me está muy bien. pareció realmente interesante de dónde arrastramos, por qué. Bien, algo que me gustaría subrayar ahí muy, muy corto es esto de, y que ahí hay un punto muy interesante, y gracias Susi, porque creo que no lo habíamos dicho y está para decirlo, que es la relación que tenemos con la naturaleza. Y en realidad ahí ya hay un enunciado que hace ruido. No podemos tener relación con la naturaleza porque somos Pero somos, naturaleza. Entonces, ¿no? Y parece un juego otra vez de palabras, pero no, es un cambio de posicionamiento. Quiera claro. o no, me guste saberlo o no, yo formo parte de eso. No es que la naturaleza está ahí y el ser humano está acá y vamos a tratar de mejorar la relación, claro. Sino que yo como ser humano soy naturaleza, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un punto interesante para seguir pensando, porque bueno, abre muchas ventanas para seguir debatiendo, ventanas incluso filosóficas, de planteos allí, bueno, ¿quién es el ser humano? ¿Quién es la persona? Bueno, eso también está cambiando en el campo jurídico, si buscan persona y buscan definiciones actuales, van a encontrarse con algunas sorpresas, donde parecería que ser persona no es solamente una condición para el ser humano. Entonces, piensen en la palabra, en las dos palabras, ser humano. Quiere decir que hay otros seres, ¿no? Entonces, claro, ahí es interesante también repensar eso, ¿no? Cómo nos vamos a llamar y qué es una persona hoy, ¿no? ¿Qué se entiende por persona? Y tal vez ahí también hay que ponerse, digamos, y actualizarnos, porque eso también se está replanteando. Algo más que quería agregar cortito y seguimos un poquitito más. Es importante también, así como dijimos que es todo muy específico y muy amplio, que es como un gran caleidoscopio, sí podemos decir algo como para unificar. Y que los activismos sociales parecería tener algo en común, que apuntan a algo en común. Después veremos si lo consiguen o no y qué recursos utilizan para esto. ¿Qué es? Plantear que es necesario nuevos contratos sociales. Y que en esos antiguos contratos sociales había gente que no estaba invitada, había personas que no estaban invitadas a firmar ese contrato. Es como si hiciéramos una reunión de consorcio, pero solamente participan algunas y algunos, y otros no, nunca los invitamos. Entonces, tanto Greta desde el ambientalismo como otros movimientos que hoy representan los activismos sociales, como también podemos ver en los feminismos, hay algo en común que es, tenemos que replantear los contratos sociales que apuntarían a cambios de paradigmas. Eso es lo que está ocurriendo en esta agenda, con todos los aspectos positivos y con toda la incertidumbre que eso nos trae. Acá en esta misma línea que traes, Adri, en el chat, bueno, primero Eva nos contó que hace un tiempo le enviaron un video de un barco que limpia y saca toda la basura. Y también Alicia, ahí desde Montevideo, nos aportó algo que me parece interesante que tiene que ver con esto que estabas diciendo. Se los voy a leer ahí rápidamente, igual está en el chat y lo pueden leer. Un problema, creo, es que la educación formal no siempre es cuestionadora y muchas veces nos prepara para adaptarnos socialmente. Algunos de nosotros nos educamos en dictadura, con lo cual la actitud cuestionadora se reprimía. La educación debe formar ciudadanos pensantes y preparados para comprometerse con la sociedad en forma responsable. Pero el poder, y acá creo que esto tiene que ver con lo de los contratos sociales que nos traía Adri, el poder y el interjuego de intereses borra las perspectivas del bien común. Entonces, ¿quiénes están invitados a esta fiesta de los contratos sociales? Podríamos preguntarnos, ¿no? Claro, ¿quiénes siempre quedan afuera, no? Entonces, bueno, hoy podemos decir que como ejemplo emblemático, no porque sea el único, pero que sí es convocante, esta activista que cuando hizo esta huelga escolar tenía 16 años,
se erige como una representante de personas que nunca fueron invitadas a esos contratos sociales, o por ser muy jóvenes, o por, ni siquiera quiero decir su condición, porque todos tenemos nuestras condiciones para manifestarnos como personas y seres, ¿no? Entonces, fíjense que el ambientalismo, ¿no?, como lo entendemos al menos y compartimos esta mirada con Yamila, no puede dejar afuera a las diversidades funcionales, las diversidades de identidad de género, no las puede dejar afuera, porque si las deja afuera, seguimos, ¿no?, dejando a gente afuera de la reunión de consorcio. Y me parece que es tiempo que, si vamos a querer encontrar soluciones, que tenemos que estar representadas y representados la mayor cantidad de personas, no en número, pero sí en lo que simbolizan. Y Greta simboliza eso, una persona que es activista social primero, hoy. Después podemos decir que tiene 18 años, después podemos decir que es sueca y también podemos decir que está diagnosticada dentro del espectro Asperger. No necesita ayuda nuestra, al contrario, creo que vale la pena escucharla. Agregaría que traemos este tema acá porque me parece que dentro del ambientalismo tampoco pueden quedar por fuera las personas mayores, que como les decía antes, y ahí les tiré una punta también, son personas que escuchemos tanto en estos temas, ¿no? Entonces preguntarnos por qué quedan afuera, por qué no se escuchan, o por qué no salen tanto, ¿no? ¿Por qué no es tan saliente? Me parece que tampoco pueden quedar por fuera, porque todas las personas vivimos en este mundo, como les decía antes, ¿no? Entonces, también me parece que nos interpela a todas y a todos por igual. Adri, Jase, ¿vos querías comentar algo? Sí, yo me acuerdo en esa época, cuando ella habló con sus 16 añitos, a un presidente como Donald Trump de Estados Unidos, que era un hombre tan fuerte y que iba contra el ambientalismo, porque él estaba contra todo esto, le hizo temblar las bases. Ella fue más fuerte que él. Eso quería comentar. Gracias, Adri, buenísimo. Bien, ¿alguien más en estos minutitos que nos quedan quiere traer algo sobre este tema, algo que haya quedado dando vueltas o que quieran comentar? Susi Gam, no sé si estás levantando la mano o teniendo la lapicera, perdón, yo porque veo así, cualquier cosa se activa en el micrófono, no hay problema. Pero capaz no me doy cuenta. Perdón, mientras podemos contarles que como el próximo jueves va a ser el último encuentro del verano, seguramente a lo largo del año es muy probable que sigamos con este formato, pero lo que nos gustaría hacer el próximo jueves es, a través de sus mails, de muchos de ustedes tenemos, pero no de todos ni de todas, bien, para la próxima charla, en el mismo chat nos pueden dejar sus mails, o pueden dejarnos sus mails en nuestros correos de mails, que la vez pasada también les pasamos, ahí Yami seguramente los está escribiendo, o si no los escribo yo. ¿Para qué? Para pasarles algunos de los materiales con los que nosotras estuvimos trabajando, para que puedan seguir profundizando. Excede una hora en un Zoom, hay mucho, y vamos a pasarle esa caja de herramientas y de recursos que, bueno, que son los que nos pareció interesantes como para que quede, ¿no?, material para que circule libremente, que ustedes los puedan compartir, puedan seguir debatiendo, pensando. Así que, bueno, un poco la idea es eso, hacer el jueves que hoy viene. Vamos a hacer una síntesis de todos los encuentros con alguna propuesta más lúdica, más, no, a lo mejor no tan expositiva, y de alguna manera para tratar, ¿no?, que ya fue surgiendo hoy, ¿no?, casi naturalmente, ya que hablamos de la naturaleza, cómo va surgiendo esta sinapsis, ¿no?, de ir conectando y darse cuenta una vez más, o reforzar, que nada está separado. Después, por supuesto, hay cuestiones que demandan una expertise y una especialización y un sentarse a hablar de un tema específico.
¿no? Si queremos hablar, qué sé yo, de la disminución de los glaciares, bueno, ahí es un tema específico. Queremos hablar del agua, de los humedales, de las especies en extinción. Si queremos hablar de las poblaciones que no tienen agua corriente, hablar de las poblaciones que no tienen agua corriente también es ambientalismo, ¿no? Y no nos tenemos que ir muy lejos tampoco, y eso me parece interesante, ¿no? No es que esto pasa en un pueblito del Chaco profundo. Claro, como yo cuando era chica me decían, comé, no sabés cuántos chicos en África se mueren de hambre y vos dejás la sopa. Después fui creciendo y me di cuenta que no era solo en África, ¿no? Que los chicos que se morían de hambre sin comer la sopa estaban al lado mío, ¿no? Pero a mí me lo ponían en África, porque también, ¿no? Está esa idea que si es en África, ¿no? Entonces, bueno, el mundo cambió, ese mapa también geopolítico es otro, y hay buenas noticias y hay noticias inquietantes también, ¿no? De cómo se está reconfigurando. No somos dos chicas ingenuas, bueno, no somos dos chicas, hay una chica y una señora, pero lo que no somos es ingenuas, no creemos que nada por sí mismo va a salvar el mundo, tampoco sabemos si esa sería la palabra, salvación, porque nos remite a lugares también pantanosos, ¿no? Cuidado cuando hay alguien que dice yo lo salvo, porque más bien en general hay que salir corriendo para el lado contrario, ¿no? Entonces, el ambientalismo siempre navega en esas aguas pantanosas, ¿no? Ojo con las soluciones rápidas y con los extremismos. Yo creo que lo complicado de todo esto, que esta temática no está en la agenda de las instituciones, no está difundido. O sea que de pronto, yo por ejemplo, a partir de lo que estamos hablando, estoy entrando en un terreno que desconocía en cierto modo, porque hablamos de los mayores, como que de pronto no hay instituciones, ni en las escuelas, ni en instituciones de otro tipo, que tengan esta temática en la agenda. Y me parece que sería importante, empezando por el Estado, ¿no? Que creo que ni siquiera... Y es piola como para analizar demasiado algunos temas de esto, ¿no? Sí, vamos a mandarles... Para difundirlo esto, sí, ¿no? vamos a mandarles... Una de las... el objetivo que tenemos con Yami de mandarle estas cajas de herramientas, estos links, que son videos, en algunas cosas es material dinámico, sencillo, no es que es algo que requiera mucha dedicación y tiempo, pero uno de los objetivos es esto, lo que plantea Yoyana es, sí está en la agenda, quizás, y yo concuerdo con Yoyana, no está en la manera, no está tratado de la manera, a veces es más como una efemérides, y porque bueno, pero también a partir de eso, de alguna manera, se pone en esa agenda, aunque muchas veces sea más desde lo correcto y para cumplir, pero al menos logramos que el tema esté. Sí, hay organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que sí lo tienen en su tema de agenda, evidentemente no es suficiente, porque bueno, como justamente hay mucho tal vez de estas dos corrientes que decíamos antes. Tal vez cuando buscamos en las páginas encontramos mucho material en función de concientizar a las personas en forma individual, que no está mal, pero sabemos que hay un límite. Yo como persona en forma individual, por más que separe los residuos, que genere menos, etcétera, 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 hay un punto donde se juegan otros intereses, donde, bueno, son otras las mesas que se tienen que poner a discutir. Pero es como vos decís, Adriana, es como la reunión de consorcio. Hay un grupo limitado de consorcistas que acuden a esas reuniones y los otros, algunos porque no quieren y otros porque desconocen, no están invitados, digamos. Así es, así es. Si hay instituciones gubernamentales que se ocupan de eso, no se dan a conocer. En cuanto a los activistas, me parece que dan poca confianza a la gente, por lo que siempre están pidiendo dinero, 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 fundación, fundación, fundación. Y en cuanto a lo que podemos hacer nosotros, ¿se acuerdan que el jueves pasado lo último que dije yo era de que si no estábamos haciendo nosotros mismos perjuicio
con esta tecnología que estamos usando ahora actualmente, Ujú. en este mismo momento. Sí, bien. Ahí chiquito porque ya estamos sobre la hora ¿Puedo final. decirles Ya. algo? ¿Puedo hacer Sí, un comentario? sí, cortito porque estamos en horario Sí, ya, sí. Igual tenemos el jueves que viene, ¿eh? Hablando de enseñanza, Sí, hablando de enseñanza, mi nieta hizo la carrera nueva, esta de seguridad e higiene. Y ella ambiental, trabaja, sí. claro, ella trabaja en el mercado central y es jefa en la oficina de recursos de desechos, Ujú, que eso ujú. lo usan para otras cosas, distintos desechos, clasificación de desechos está. Muy bien. Y Buenísimo. eso también son recursos. Exacto, Ujú. ahí que se vemos, usan. está buenísimo, gracias Marina. Ahí vemos parte de lo que son las políticas que no solo tienen que ver con crear, digamos, con armar planes para no sé qué, sino también tienen que ver con las carreras, con tener la posibilidad de estudiar algo relacionado a esto y poder llevarlo a cabo. Sí, tiene algunos Es una años. carrera nueva, porque Ujú. mi nieta la hizo en la Universidad UCES, porque cuando ella se recibió hace 2 años, se inició en la UBA, no había esa carrera. Ujú, ujú. Y la hizo Bien. particular. Buenísimo. Mi nieta, la hizo en la UCES, en la Universidad UCES. Bien, nos Gracias, quedan Marina. para el jueves varias La cosas. colación de la- Perfecto. Sí, Que bueno, claro. algunas cositas que vamos a ir tomando con Yami para redondear. Bueno, esto que plantea Betty, que es muy interesante, no es para responder en una línea si la tecnología o sea, es mala o buena, si realmente, al contrario, en algunos casos vamos a ver que la tecnología en algunos aspectos reduce el impacto ambiental y por otro lado también genera un impacto. Hay que ver también cuando decimos tecnología, también hay una gran diversidad de aspectos tecnológicos, para no caer en la tecnofobia. Entonces también hay que tener cuidado, ¿no?, con estas cosas a veces que aparecen como versus, y que está muy bien porque es la forma que hemos aprendido, como si una cosa tendría que ir, es una u otra, ¿no?, la oposición. Y también es interesante de ver por qué está ese imaginario social negativo en relación a los activistas. Sí es cierto que todos los activistas piden dinero, porque ¿qué entendemos por activismo social? Entonces también ahí estaría bueno, si tienen ganas de empezar a buscar también qué es el activismo social, si es una sola cosa o si hay una gran diversidad de colectivos, organizaciones que persiguen distintos fines. Algunos juntar dinero, bueno, habrá que ver para qué. Otros no juntan dinero en absoluto ni lo piden. Entonces hay que también ahí, ¿no?, empezar a separar, porque son grandes títulos, y para que no terminemos metiendo a todos en esa bolsa de residuos, hablando de tratamiento de la ¿Reciclables o basura. no reciclables? Bien. Acá, solamente para cerrar y Cerrás vos. como pastillita para lo que viene, ahí como algo chiquitito para la semana que viene, que como les contamos vamos a hacer un pequeño cierre de este ciclo especial. Me parece que otra de las cuestiones que atravesó este ciclo especial justamente es el binarismo también, ¿no? El ver las cosas que son o de un modo o de otro, de modo binario. ¿Se es esto o se es esto? No hay otras opciones. Entonces el poder abrirnos a pensar que puede haber más, ¿no? Pensar alternativas, pensar distintos lugares que no son blanco o negro, ¿no? Fuerte, débil o lo que se nos ocurra como binario. Lo dejo para seguir conversando la semana próxima. Nos encontramos 2:30 por este mismo link de Zoom. A quienes dejaron su mail, muchas gracias. Quienes no, lo pueden dejar la semana que viene. No se preocupen que recién la semana próxima, después del taller, vamos a enviar el material. Así que nos encontramos semana que viene por acá y ahí nos pueden dejar también sus correos para recibir la información. Agregá otra palabra con exterminar. Sí, lo habíamos habíamos dicho. Adri. Sí, lo había dicho, sí. Bueno, no es casualidad. Es interesante pensar en la forma que hablamos. Eso nos ayuda mucho a repensarnos. Es muy interesante. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chicas. Gracias por la atención, por el respeto, por la participación.